Cada uno de nosotros vive en una zona de guerra. A nuestro alrededor ruge una guerra invisible, el conflicto angelical, la lucha entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre el Señor Jesucristo y el reino caído. En el momento que depositamos nuestra confianza en Cristo y recibimos nuestra salvación eterna, no solamente encontramos a la familia real, sino también al ejército real de Dios. Nos convertimos en combatientes en esta batalla de los siglos. Bienvenidos a su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Estamos dando inicio hoy en este bello día a un nuevo programa aquí en Radio Verdad 99.5 FM. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un tema, recordemos que estamos leyendo el libro del guerrero cristiano. El programa anterior estuvimos leyendo un poco sobre las operaciones, el reclutamiento, de cuando nosotros hemos sido reclutados para ser parte del ejército de Dios, cuando nosotros hemos sido entrenados, cuando hemos sido ya preparados. Ahora vamos a empezar el día de hoy con ejercitar. La primera disciplina militar que aprende el nuevo recluta es cómo marchar. En Filipenses 3:16, Pablo utiliza otro término militar que los creyentes de Filipo con certeza entendieron, que era el stolcheo. Fue usado por el ejército romano para la precisión de la marcha que llevaba a todo cuerpo del soldado de lugar en lugar. El nuevo recluta debía aprender a seguir la voz del que llevaba el ritmo y moverse al unísono con los demás soldados. El recluta era como el que tenía que suponerse y no sabía a dónde iba. Él tenía que suponer hacia dónde dirigirse, pero no sabía con certeza hacia dónde. Pero estaba atento, escuchando el llamado hacia dónde dirigirse. Él estaba atento a poder ver hacia dónde va la tropa y llegar ahí de la forma más rápida y eficiente. El nuevo cristiano como soldado no tiene idea dónde va su vida y no sabe cómo llegar, pues es nuevo, todo le es nuevo. Pero Dios provee pastores, maestros que entienden las metas y los objetivos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El primer trabajo del creyente es escuchar la instrucción y aprender a marchar. Escuchar la instrucción y aprender a marchar. Hay un objetivo y vamos a verlo en Filipenses 3, 12, 14. Si usted tiene ahí su Biblia, vayamos a Filipenses 3, del 12 al 14. Nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver que cuando Pablo vino a ser un creyente en Cristo Jesús, el éxito humano perdió su atracción. Contó todas las cosas por pérdida porque encontró a Jesucristo. Lo vemos en Filipenses 3, 8, 9. Pero Pablo no quería sentarse al pie de la cruz por el resto de sus días. Él quería moverse del punto de salvación a lo que llamamos en los versos 13 y 14 la meta. Él les llama la meta. El cristianismo está orientado por una meta, recordemos esto. Y Pablo nos dice que él prosigue a la meta, al premio supremo del llamamiento. Él sabía que había un propósito en su vida, y eso es lo que nosotros debemos de saber. Y aún siendo más parte del ejército de Dios, debemos de tener en mente siempre que hay un propósito en nuestra vida, que si vamos en marcha, si vamos entrenando, si vamos siguiendo a la tropa, que en este caso el líder, el dirigente es Jesucristo nuestro Señor, con su vida ya plasmada en el Evangelio nos podemos ir guiando hacia Él. Y Pablo sabía que había una razón para su existencia, que tenía un destino, un llamado de Dios, y él quería asirse a Él.
Él sabía que si llegaba a la meta recibiría el premio. Él sabía que Dios tenía una recompensa para cada cristiano que llenaba su vida con el plan de Dios. Así que recuerda, Dios tiene una recompensa para ti, pero tenemos que seguir adelante, firmes y adelantes como soldados de Dios. Vamos a ver también que centralizando al plan de Dios hay un proceso de crecimiento designado para llevar a todo creyente del punto de nacimiento espiritual a la madurez y más allá aún. La palabra describe 5 etapas de crecimiento espiritual. Lo encontramos en Romanos 1:17. El apóstol Pablo dice que todos los creyentes van de fe en fe. Hay 5 palabras hebreas para la fe y se encuentran en el Antiguo Testamento, y que estas son paralelas a estas 5 etapas de crecimiento. Las vamos a ir viendo detenidamente. La primera etapa es el bebé. Así como vemos un bebé recién nacido, vamos a ver cómo nos lo describe aquí en esta parte. Pedro les dijo a sus lectores en 1 de Pedro 2:2 que debían de ser como recién nacidos. Ellos deseaban la leche de la palabra. Los bebés no pueden y no se espera que lo hagan, que empiecen a comer alimentos sólidos, sino que empiece a beber leche materna o leche embotellada, y no hacen más que comer, dormir y llorar. No pueden cuidarse a sí mismos. Todos los creyentes entran a la familia de Dios como unos infantes. Cuando ejercitan la fe en el Señor Jesucristo, pues va creciendo ese ser espiritual. Y desde el punto de vista de la salvación, el plan de Dios es siempre hacia arriba. Con el tiempo y la alimentación de la palabra de Dios, el joven creyente sale de la infancia, así como lo vemos en un proceso físico, y lo podemos ver en nuestra vida, como si hemos ido creciendo físicamente, pero así sucede también espiritualmente. Entonces significa que nosotros tenemos que estar siempre alimentándonos de la palabra, acercándonos a gente que nos pueda cuidar, que nos pueda proveer esa dirección, de ese cobijo, ese consejo, pastores, maestros, evangelistas. Y vamos a ver más adelante cómo después va creciendo. ¿Qué sigue de ser un bebé? Bueno, un bebé, en esta etapa vamos a incluir a la infancia, al niño, ¿verdad? A la etapa de la niñez. Entonces va creciendo poco a poco. Y esta analogía es perfecta, la de un bebé es totalmente importante, y debemos de saber que cuando un bebé depende de sus padres o un niño depende de sus padres, es porque nosotros en ese momento estamos aprendiendo a depender totalmente del Señor. Venimos de una etapa donde nos creíamos autosuficientes, nos creíamos que podíamos ser nosotros mismos nuestros autorreguladores emocionales y que podíamos hacer todo sin la ayuda de Dios. Pero entrando a esta etapa donde aceptamos a Cristo en nuestro corazón y conocemos lo que el Señor tiene para nosotros, lo que nos dice en el Evangelio, y conocemos el propósito, más bien estamos luchando por hacer el propósito de Dios, entonces es cuando nosotros vamos creciendo de bebé a niño, y ahora nos vamos a la etapa del adolescente. En los pasajes como en 1 de Juan 2, del 13 al 14, nos describen al creyente adolescente como el joven fuerte, el joven ansioso. Estos son los creyentes que han crecido al punto donde entienden algunos principios de la verdad y empiezan a aplicarlos en su vida. Pero la mayoría de los adolescentes tienen la pena de la arrogancia y la rebelión contra la autoridad. Algunas veces son tan ansiosos que actúan solos y se meten en problemas. Esto puede ser que suceda en la parte del ser humano que empieza su vida cristiana, y puede ser que no suceda también, no generalizamos, pero sí es un indicio de que la persona está en la etapa de la adolescencia en la parte espiritual. Y batach es un término de lucha que significa tirar el cuerpo de tu oponente al suelo. Se traduce comúnmente como confianza,
como en los Salmos 37:3 y 55:23, y también en Primera de Pedro 5:7, nos menciona una ilustración del batash, de la confianza. Nos dice ahí, echando toda tu ansiedad al Señor, confiando, ¿verdad? Nos dice que confiemos y que echemos toda nuestra ansiedad al Señor. Entonces, el creyente con fe, batash, es un adolescente quien entra en la fase de lucha y aprende a vivir con su propia vida, a tomar sus propias decisiones, a confiar en el Señor en vez de hacerlo en otra gente para solucionar sus problemas. Es ahí cuando vemos que la persona está creciendo espiritualmente. Después nos vamos a la etapa de la madurez. El creyente maduro es la persona que ha guardado la palabra de Dios en su vida. En Hebreos 5:18 nos dice que un cristiano maduro es capaz de comer carne, de la doctrina avanzada de la palabra. Él ya está entrenado, disciplinado y se ejercita y procura obtener músculos espirituales en su vida. Un cristiano que ha llegado a la madurez espiritual ya conoce lo suficiente sobre la Biblia como para tomar responsabilidad de su propia vida. Entonces, no está listo para tomar los problemas de los demás, pero puede tomar el control de su propia vida. Él entiende lo que Dios quiere para él, sabe que Dios tiene un plan para su vida y que él estará ocupado cumpliendo ese plan. Una persona madura ya está trabajando cada día para el plan de Dios, no para sus planes y para sus anhelos, sino que sabe que Dios tiene un plan para su vida. Y vamos a ver otra palabra que es un poco rara, pero tiene un gran significado. Chasaj, C-H-A-S-A-H, significa encontrar refugio. Encontrar refugio. Ilustra a un conejo escapando del lobo y entrando por una grieta de una piedra. El Salmo 57:1, escrito por David, se escondía de Saúl en una cueva. Recordemos que David estaba huyendo de Saúl, y entonces este salmo fue escrito mientras él estaba escondido en una cueva, y habla de este tipo de fe que va paralelo a la confianza en la madurez. En la madurez, el creyente ya debe de confiar porque está aprendiendo a descansar en el Señor, a relajarse. Él no se desarma en tiempos de presión porque sabe que el Señor es la roca de su salvación. Entonces, esta etapa es hermosa, hermosa porque sabemos que nosotros estamos siendo tal vez pulidos, tal vez sí estamos en una lucha espiritual, pero estamos armados, estamos siendo presionados tal vez para mejorar nuestra conducta, nuestro carácter y ser semejantes a Jesucristo nuestro Señor. Entonces sabemos que podemos descansar en Dios, podemos estar en la roca que es nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, y no hay duda alguna, no hay miedo, no hay temor. Y el héroe de la fe, Isaías 53:12 y todo Hebreos 11 hablan de hombres y mujeres que eran poderosos en la fe. Estos héroes de la fe eran aquellos que habían pasado el punto de la madurez y habían aprendido a estar firmes en frente del conflicto. Esta gente aún caía, pero siempre se volvía a enderezar. Iba más allá que solamente y simplemente responsabilizarse por su vida, y venía a ser responsable de la vida de otros también. Estaba para levantar a sus amigos, a sus compañeros, a la gente que le rodeaba, que tal vez había caído en una cuestión espiritual o física, para orar por ellos, para curar sus heridas, para alentarles y proveer para sus necesidades. Vamos a ver otra palabra que es yachal, Y-A-C-H-A-L. Yachal significa aplicar una curación a la herida. Si alguna vez entras en el estatus de héroe de la fe, debes encontrar en la fe la curación de las heridas que se sufren en la batalla. Las heridas hechas por las cosas, la gente, las circunstancias. La cura se encuentra siempre en la fe y viene por medio de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 10:17. Vamos a ver también que en Lamentaciones 3:21 el profeta Jeremías encontró alivio en un tiempo de terrible dolor y sufrimiento. Entonces, un héroe de la fe, este es otro paso más. Esto ya no se conoce en el desarrollo psicofísico
físico, ¿verdad?, de la persona, sino estamos hablando de un desarrollo espiritual. Ya no estamos hablando solamente de un desarrollo físico ni psicológico, sino de un desarrollo espiritual, donde la persona ya no es solamente es un bebé, un niño, un adolescente o ya maduro, sino que ahora es un héroe en la fe. ¿Por qué? Porque ya está ayudando, ya ve las necesidades de otros, ya puede ofrecer ese apoyo, esa palabra de aliento, ese versículo que llega a su corazón, esa palmadita en la espalda de echar ánimos, de decir, vamos, tú puedes, Dios está contigo. Y todo esto es hermoso, orar unos por otros, ver las necesidades de los demás. Entonces es cuando ya pasamos a ser héroes de la fe. Y vamos a ver más adelante, es el amigo de Dios. El amigo de Dios es el mayor de los logros en la vida cristiana. Es convertirse de amigo de Dios, simplemente eso, convertirse en el amigo de Dios. Esto lo vamos a ver ilustrado en Santiago 2, 23 al 25, con Abraham y Rab, amigo de Dios. Ellos pues podían ser esos amigos que estaban hablando, comunicando siempre cerca del Señor, escuchando la palabra, escuchando las indicaciones y haciendo lo que el Señor les decía. Entonces, vamos a ver que muy pocos cristianos progresan hasta este punto en la vida espiritual, pero cada creyente tiene ese potencial de llegar ahí y los elementos necesarios para avanzar desde la infancia, desde ser un bebé espiritual hasta el estatus de la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Dios nos da los dones adecuados, los talentos, la actitud, el carácter. Tal vez no todos somos iguales, pero tenemos las herramientas. Dios nos ama. Él no tiene favoritismos. Él no va a decir, este grupito sí van a poder ser mis amigos y este grupito no. Se va a quedar como bebé espiritual o como un adolescente espiritual. No. El Señor nos da esa oportunidad a ti y a mí, así que luchemos por llegar a ser amigos de Dios. Y si tú ya lo eres, felicidades, continúa porque el Señor tiene grandes cosas para ti y para los que te rodean. Una gran responsabilidad, pero de verdad una gran bendición. Vamos a ver otra palabra que se dice guaguad. G-A-W-A-H. Es la palabra hebrea más fuerte para la fe. Esta palabra significa unir muchas pequeñas hebreas en una soga irrompible. Significa unir muchas pequeñas hebras en una soga irrompible. Esta es la fe de Isaías 40:31, el soportar, la persistencia, la tenacidad del creyente que conscientemente se sostiene de las promesas, del principio y doctrinas que nunca va a renunciar. Entonces, es la fe del amigo de Dios. Ser un amigo de Dios es el mayor logro en la vida. No hay nada que pueda compararse con el gozo de estar parado frente al trono de Jesucristo en la eternidad, con toda la multitud de aquellos que fueron salvos a través de las edades y de ser identificado con aquellos pocos que mantuvieron una perspectiva en su vida y que si siguieron fue por todo lo que Dios tenía para ellos. Entonces es una gran bendición, de verdad, ser el amigo de Dios. Ser el amigo de Dios es el mayor logro en la vida del creyente cristiano. No hay nada más que se pueda comparar. Es un gozo. Imagínense tener como amigo a Dios, poder entrar al trono de su gracia, poder estar ahí platicando horas y estar haciendo su voluntad. Poder tener esa comunicación constante, no solamente de un día, 20 minutos, sino es una comunicación, yo creo que va más allá hasta de una amistad. Es como decirle todo, toda tu vida, todos tus pensamientos, aunque él los sabe y los conoce, pero va más allá de lo que un amigo puede saber, sino que él es entregarle todo y saber que él puede hacer maravillas con nosotros. Vamos a hablar de la actitud. La actitud sin duda es algo importante en nuestra vida para poder llegar a este momento.
Vamos a ver en Filipenses 3:15 al 16 nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces aquí nos dice que hagamos algo, seguir una misma regla y sentir una misma cosa. Entonces Dios nos va a ir revelando. Tenemos que confiar, creer que Él está con nosotros. Si tú permaneces en el Señor y obedeces sus mandamientos, obedeces lo que el Señor nos ha enviado a hacer en nuestra vida, si podemos nosotros escuchar nuestro propósito, entonces estamos sintiendo un mismo propósito, estamos queriendo llegar a un mismo lugar con ese objetivo que el Señor ya nos ha enviado. Entonces, la madurez espiritual empieza con una actitud. La palabra perfectos en el verso 15 viene de telelos, significa lograr, avanzar, desarrollar, madurar. Entonces vemos que sentir es un sistema de pensamiento, es un subjuntivo presente, significa una forma potencial de pensamiento. Esto es algo que puedes escoger para vivir o rechazarlo. Y es importante que lo vivamos. Vivamos nosotros en la palabra, madurar, desear madurar, tener la actitud de decir yo quiero madurar, no me quiero quedar en infante. Vamos a ver que Pablo les insiste a aquellos en la iglesia de Filipos que han alcanzado la madurez que piensan de forma particular. Presenta 4 retos a los creyentes maduros. Vamos a ver cuáles son esos 4 retos. Si tú crees que eres un creyente maduro, vamos a retarte ahora con lo que Pablo nos decía les decía, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos. El número 1 era, no crean que han llegado. Pablo les dice a los filipenses que ni siquiera él cree haber llegado a la meta. Este gran creyente tomó la actitud de que todavía le quedaba un largo camino. El número 2 era, sean de un solo pensamiento. Pablo estaba diciendo, yo no soy el pináculo del éxito en la vida espiritual, pero he reducido mi vida a una cosa y voy a hacer que todo se subordine a la causa de agradar a Jesucristo y cumplir con el plan de Dios en mi vida. El número 3 era vivan en el presente. Pablo dice que olvidó lo que había detrás y continuó hacia adelante. Esto significa que el pasado no tiene valor y significado. No significa que no mires hacia lo que está adelante, pero sigue presionado ahora, enfócate al día de hoy. Olvida el pasado y no pienses tanto en lo que va a venir, sino que enfócate a tu presente, al día de hoy. El número 4, presiona en el avance espiritual. La palabra traducida como presiona se utiliza de 2 formas en el mundo antiguo. Se usaba para el corredor de una competencia atlética que entraba a los últimos 100 metros y entraba a su esfuerzo final. Él presionaba sacando toda su energía hacia la meta por cruzar la línea y romper esa cinta. También era usada para aquellos en el servicio militar que venían al enemigo al frente y presionaban al avance, atacaban. Entonces así nosotros los creyentes debemos estar a la ofensiva, debemos de estar ahí alertas de que nosotros podemos también cruzar esa línea, romper la cinta, llegar ahí, presionar el avance espiritual. Una vez que el creyente tiene esa actitud, debe tener la aplicación. El conocimiento y el aprendizaje demandan producción. Nosotros necesitamos tener esa producción. Déjanos seguir viviendo. Nosotros debemos de decirle al Señor, aquí estoy, déjame seguir viviendo. Esto viene de la palabra stolteo, marchar en rangos. Marchar es la disciplina básica que el nuevo recluta debe aprender porque le enseñan a hacer cosas bajo mandato, bajo la autoridad para llegar desde un punto A hacia un punto B con un grupo de gente en el menor tiempo posible. Recordemos que estamos leyendo el libro de El Guerrero Cristiano, entonces por eso estamos hablando un poco de la guerra, de cómo se asemeja nuestra carrera cristiana a llegar a la meta.
como un soldado, firme, adelante y buscando todo esto, buscando tener la actitud, tener el entrenamiento, la perseverancia y poder llegar a la meta. Vemos que necesitamos seguir adelante. Pablo nos está diciendo a todos los creyentes que veamos todo esto, que veamos en dónde estamos y cómo llegamos hasta ahí, cómo hemos llegado hasta la etapa donde nos encontramos y que debemos de sacar conclusiones para el futuro. Yo te pregunto hoy esta mañana, ¿eres un creyente bebé? ¿Cómo te convertiste en un bebé? ¿Alguien te compartió del Evangelio y creíste y entraste en la familia de Dios? Analízalo. Y así como tú llegaste, pueden llegar otros a través de ti. En Colosenses 2:6 se nos dice que debemos caminar en Cristo de la misma forma en que nacimos. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo te convertiste en un bebé? Pues por gracia hemos sido salvos, así que camina en gracia. Si tú crees que Dios se fijó en ti por amor, Dios se fijó en ti para darte su salvación, para que tú puedas seguir creciendo espiritualmente, entonces camina con ese amor, con esa motivación de que el Señor te ha elegido para que tú seas grande, para que crezcas, no te quedes en un estado infante. Ahora, ¿eres un adolescente? Yo te pregunto, analiza, conforme a lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿eres un adolescente en tu vida espiritual? ¿Cómo cambiaste de ser un bebé a ser un adolescente? Pues hay una sola forma. En Efesios 4:11 al 16 lo aclara. Nos dice que crecimos porque alguien nos enseñó. Crecimos porque alguien nos enseñó. Crecimos en gracia y en el conocimiento. Entonces, debemos de seguir aprendiendo. Debemos de seguir aprendiendo de ese conocimiento de Cristo. Así que continuemos en gracia y en conocimiento creciendo para la gloria de Dios. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿eres maduro? ¿Cómo llegaste a la madurez? Avanzaste en la doctrina claramente. Si tú pudiste llegar a la madurez es porque llevabas una doctrina correcta. Llegaste a leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra, aplicarla en tu vida. Y lo podemos encontrar en Hebreos 5:14, que avanzaste en la doctrina. ¿Por qué alguien se tomó esa molestia de darte esa información avanzada y tú la usaste para tu vida? Pues porque el Señor te ama y te envía a esa gente a capacitarte. No tengas miedo, sigue ese entrenamiento y aplícalo a tu vida diaria, practícalo para discernir lo bueno y lo malo. Y necesitamos seguir adelante. Tú viniste a ser un creyente maduro por gracia, así que sigue en la gracia. Sigue en la gracia, sigue en el conocimiento de la palabra y sigue en la aplicación que el Señor quiere que tú lo apliques en tu vida diaria. Vamos a ver en Filipenses 3:16 que también nos dice que simplemente que tú sigas marchando de acuerdo a lo que has logrado. Quédate en tu rango, no te salgas ahora solo porque has crecido. No seas tan tonto, ¿verdad? Nos dice aquí el libro. Entonces necesitamos nosotros seguir marchando de acuerdo a lo que hemos logrado. Nosotros necesitamos seguir poco a poco aprendiendo. Dice, quédate en tu rango, no te salgas ahora solo porque has crecido. Entonces hay mucha gente que se sale, ¿verdad? Dice, yo ya estoy maduro, ya pasé todos los niveles. Y entonces la gente cree que puede salir de ese rango y ya estar fuera de la cobertura de Dios. Pero es ahí cuando dice aquí, no seas tonto, ¿verdad? Cuando caen en creer que ellos pueden enfrentar la vida solos porque ya saben mucho, ya conocen mucho, ya han logrado a lo mejor servir en la iglesia, han pasado por todos los departamentos, ¿verdad? Escuela dominical, líderes, han sido ancianos y etc, ¿verdad? Muchos rangos, pero no debemos de salir porque nosotros estamos para servir con nuestros dones y talentos dentro de la iglesia, no solamente para cumplir y decir, bueno, yo ya pasé por todo esto, ya hice todo, ya hasta fui presidente, fui, no sé,
todo, estuve en todas las áreas, limpié, estuve acomodando, organizando, sí, pero el Señor aún te necesita ahí y tú necesitas estar ahí, que eso es lo más importante, tener humildad de corazón, no porque llegan al rango o podemos llegar al rango más alto, decir, ya me voy a jubilar, ¿verdad? Porque con el Señor no hay jubilación en este mundo hasta que estamos en la presencia de Dios. Tenemos que seguir sirviendo con nuestros dones y talentos a toda criatura, a toda persona, llevarle la palabra de Dios. Vamos a ver en Filipenses 3, del 17 al 18, nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El ser imitadores de mí literalmente significa hagan mímica de mí. En 1 Corintios 11:1, Pablo era capaz de decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Aquí de nuevo encontramos la idea de seguir fila, de estar ahí formados nosotros en rangos. Jesucristo guiaba el camino, por supuesto. Pablo seguía a Cristo y los filipenses seguían a Pablo. Entonces, yo te pregunto hoy en este día, ¿dónde estás tú? ¿En qué fila te encuentras? ¿Todavía estás marchando? Tienes que marchar antes de pelear. Todos tenemos que estar en fila, en rango, para antes de pelear. Estamos siendo entrenados, estamos siendo pulidos, estamos siendo perfeccionados y necesitamos estar preparados a la hora de pelear. Entonces necesitamos seguir marchando. Si crees que no necesitas de una iglesia, que no necesitas la instrucción de la Biblia, no estás en las filas. Eres un revolucionario y nunca te apoderarás y te mantendrás en los lugares altos. Nunca te convertirás en un héroe de la fe, porque Dios lo hace todo en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo dice a los filipenses que vean, que enfoquen a aquellos que caminan de acuerdo al patrón que han visto en él. Él utilizaba la palabra distinta a la utilizada en el verso 16 para caminar. Esta es peripateo. Pateo significa caminar. Peri quiere decir alrededor. Esta palabra no se usa para marchar, se usa para describir a la gente caminando individualmente. Qué importante, caminar individualmente. Entonces, Pablo dice que hay gente en su vida individual y que camina de acuerdo a ese patrón que él y los otros apóstoles han dado. Pero en el verso 18 dice que hay muchos que caminan de acuerdo a otros patrones. Pablo les había advertido a los efesios que después de que él se fuera, los lobos rapaces llegarían. Estos podrían ser hombres que querían que lo siguieran solamente a ellos, que no caminaran con Cristo. Y Pablo llama a esta gente enemigos de la cruz de Cristo. Y entendiendo que Él habla a nosotros los creyentes, nos está diciendo que tengamos cuidado. Habla de la gente que camina fuera del deseo de la voluntad y el propósito y la palabra de Dios. Santiago 4:4 lo aclara al decir que si eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Juan 15:18 nos dice, si eres amigo de Dios, entonces eres enemigo del mundo. Yo te pregunto hoy, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Lo has pensado alguna vez? Entonces, como recluta, tenemos que aprender a mantener al paso, avance del ejército de Dios. Necesitamos vernos cómo vamos caminando enfilados. La Biblia tiene mucho que decir sobre cómo caminar. Vamos a ver algunos versículos. Nos menciona algunos aquí en este libro muy interesantes que después los podemos ver a detalle con la Biblia. Y si tú puedes tomar nota adelante, si no yo más adelante te puedo pasar este material para que lo leas completo y puedas ir tomando nota y sacando los versículos que hemos mencionado. Nos menciona como número 1 caminar en la fe. Romanos 4:12 nos lo menciona. También el número 2, caminar en vida nueva. Esto lo encontramos en Romanos 6:4.
Y el número 3, caminar en el Espíritu. Viene en Efesios 5, 17 al 18 y en Gálatas 16 y en Gálatas 5, 25. Perdón, Gálatas 5, 16 y Gálatas 5, 25. El 4 es caminar en buenas obras. Lo encontramos en Efesios 2, 10. El 5, caminar dignos del Señor. Efesios 4, 1 y Colosenses 1, 10. 6, caminar en amor. Efesios 5, 1 y 2 y Juan 15, 12. El 7 es caminar en la cruz, primera de Juan 1, 7. Y el 8, caminar en gracia, Colosenses 2, del 6 al 7. Entonces, qué bello es saber cómo Dios nos va diciendo a través de la palabra, a través de estas escrituras, que tenemos que seguir caminando. La Biblia nos dice cómo caminar en la fe, caminar en vida nueva, caminar en el Espíritu, caminar en buenas obras, caminar dignos del Señor, caminar en amor, caminar en la cruz y caminar en gracia. Entonces, caminemos formados, llevando siempre como estandarte a Jesucristo nuestro Señor, la palabra, la oración y seguir adelante creciendo espiritualmente por gracia. Por gracia hemos sido salvos, así que por gracia continuemos. Vamos a ir a un canto y enseguida regresamos. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido
Señor. Recíbelo, Hermoso canto, ¿verdad? Vamos a continuar con esta segunda parte del día de hoy. Estamos leyendo el libro del guerrero cristiano. Si tú quieres más adelante obtener el material, me puedes contactar y yo te lo puedo proporcionar. Vamos a ver a la parte donde vamos, como nosotros, guerreros cristianos, necesitamos recibir órdenes. El soldado cristiano debe mantener una comunicación clara para moverse en medio del tumulto de la vida. Como cualquier otra comunicación, la del combate debe ser simple y directa y sobre todo debe de tener fácilmente y entendidamente las indicaciones. De alguna manera la palabra de Dios debe cortar con toda la basura y los embrollos y las confusiones del mundo moderno y clarificar todos estos aspectos para el creyente. Si los aspectos de la vida no son clarificados, el creyente puede ser víctima en la batalla. Para encontrar y derrotar al enemigo, el soldado cristiano debe entender dónde se encuentra la historia de su propósito en el programa de Dios y sus ventajas y el equipo con que cuenta. Vamos a ver aquí la trompeta. En 1 Corintios 14:8 nos dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo inicia aquí con la frase explicatoria y sí. ¿Por qué? Porque tenía un gran problema con la iglesia de Corintio. Cuando los corintios escucharon sobre el don de lenguas, aparentemente se volvieron locos. Todos se juntaron, vocíferos, bramaron, aullaron, gimieron y se emocionaron, pero no solamente se involucraron en esto, sino que no aprendieron nada. No estaban preparados para vivir la vida, solo habían logrado una gran emoción. Así que en 1 Corintios 12:14, Pablo dedicó 3 capítulos completos a reprender el uso de lenguas. En 1 Corintios 14:8 usa una analogía militar al griego salpix, S-A-L-P-I-G-X. Por el capítulo 10, el libro de Números, sabemos que el sonido de la trompeta significaba para los judíos algo. La trompeta era usada para llamar a una reunión, para dar una alarma o para darle tiempo a que el pueblo se preparara para un ataque. Y el sonido del ataque diciendo cuándo y cómo atacar y cuándo no atacar. En Apocalipsis 1:10 y 4:1, la trompeta es un símbolo a la voz del Señor Jesucristo. Pablo no les dice a los corintios que escuches una trompeta en el campo de batalla, les habla de escuchar y entender la voz de Jesucristo, la palabra de Dios principalmente. Dios pretende que sus hijos entiendan cada una de las palabras y los pasajes de la Escritura. No hay pasaje que no tenga explicación. Toda está diseñada para ser entendida. La palabra de Dios es la voz de Cristo y cuando Cristo nos habla, Él quiere que tú le entiendas, que nosotros le entendamos lo que nos quiere decir. Así que el clarín no puede dar un sonido que parezca a una alarma cuando viene un ataque. Tiene que producirse un sonido claro y distinto para nosotros entender y saber qué significa lo que tenemos que hacer. Pablo utiliza la analogía del clarín para la enseñanza de la Biblia. Cualquier sonido confuso no ayuda y solo confunde. Pablo tenía una iglesia que estaba llena de creyentes que estaban confundidos en relación a lo que Dios quería de ellos. Así que él les escribe y les dice que él quiere que entiendan que cuando enfrentan al enemigo, tienen que hacer y hacerlo de modo que ellos puedan entender las indicaciones claras. Las lenguas solo iban a confundir la tropa y necesitaban enseñanza clara. La pregunta es, ¿quién se prepara para la batalla? Bueno, pues da a conocer que la batalla está próxima. La palabra traducida prepara es parasqueuazo, para S-K-E-U-A-Z-O. Squazo significa prepararse, equiparse, significa que cuando te llama para tomar cierta acción, debes tener los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Para es la preposición que significa al lado. Entonces, al usarlas juntas, estas palabras significan que tú tienes el equipo al lado.
oyes la alarma y tomas el equipo porque lo tienes a tu lado. Viene a ser una ilustración que los cristianos tenemos este recurso, que la palabra está cerca cuando la necesitamos. La Biblia está contigo, no en la mente del pastor, no en el domingo, en el culto solamente, sino que la Biblia está sobre la mesa, ahí contigo. La Biblia está ahí en el maletín de supervivencia espiritual de tu vida propia y tenemos ahí la oportunidad de tomar mano. Tiene en la mochila de su alma la respuesta para tu vida, ya sea que uses maletín, mochila, bolsa, lo que a ti se te haga alusión a tu vida, ahí va contigo, porque tú sabes que la Biblia es la verdad y la que te va a llevar a estar preparado para escuchar esa trompeta real. Pablo dice que el clarín suena de manera que el creyente lo entiende y está preparado. La falta de habilidad para clarificar los temas de la palabra de Dios llevan solamente a la confusión, a la derrota en la vida cristiana. Entonces, como instrucción, necesitamos saber que Dios está ahí. Necesitamos saber nosotros que la trompeta va a ser sonada, pero necesitamos estar alerta, preparados, saber que nada nos pueda confundir, que nada, ningún sonido pueda hacernos creer que es el momento. Necesitamos estar preparados y no que no nos tome desprevenidos. Vamos a ver en 1 Corintios 14, 19, nos dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, el deseo de Pablo era el de comunicar cosas que edificaran a otros. La palabra traducida como instrucción aquí se traduce como enseñar correctamente. En Hechos 18:25, la enseñanza clara y correcta lleva al conocimiento. La instrucción confusa no edifica a nadie. De acuerdo al apóstol Pablo, Dios da gran valor a la comunicación clara. La Biblia se le llama la mente de Cristo, la voz del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pablo desea hacer solo una cosa en tu vida, hacer la palabra clara para que la gente pueda ser retada, para que se enamoren del Señor Jesucristo y para que sus vidas fueran transformadas y que puedan ser héroes en sus tribulaciones. De la palabra podemos sacar 5 principios básicos para una enseñanza clara a aquellos que marchan en el paso de la iglesia, los pastores y maestros. Número 1 es la orden. Enseñar la palabra. En 2 de Timoteo 4:2, la palabra es todo lo que se debe de enseñar. La orden no es enseñar temas sociales, no enseñar opiniones personales. La orden al pastor o maestro es comunicar claramente los temas de la palabra de Dios, que son los temas de la vida. Número 2 es la preparación, el estudio. En 2 de Timoteo 2:15, en este pasaje Pablo le dice a Timoteo, que Dios lo ha aprobado para usar la palabra de verdad. La palabra traducida como que se usa la palabra, entre comillas, que se usa bien la palabra, significa tomar la espada y cortar sobre una línea bien marcada, recta. Es la habilidad de tomar la palabra de Dios y manejarla correctamente. Esto requiere de estudio. Necesitamos estudiar como número 2. Número 3, la mecánica. Bueno, la mecánica es la línea sobre línea, precepto sobre precepto. En Isaías 28:10 nos dice ahí, necesitamos saber que todo cristiano, pero especialmente todo pastor, debe aprender sobre valores, los bloques de constitución de la Biblia y debe edificar sobre la verdad, sobre verdad. Si un nuevo creyente viene a recibir instrucción, ¿cómo sabrías qué enseñarle? ¿Cómo podrías llevarlo de un don de donde está Dios y a donde Él quiere que vaya? ¿Sabrías cómo poner los bloques de la vida, cómo comenzar con la gracia de Dios y ayudar al nuevo creyente a que ponga sus pies sobre la tierra y pueda comprender lo que Dios, Cristo, tienen para él? Entonces, necesitamos nosotros saber marcar línea sobre línea, precepto sobre precepto, no irnos por la tangente. Número 4 es el objetivo, el servicio. En Efesios 4:1 al 16 nos lo dice y lo vamos a encontrar ahí. Y el propósito del pastor no es solamente enseñarle a su gente a defenderse en la adversidad de la vida, sino a llevarlos al punto de ser funcionales, equipados para el trabajo del ministerio, combatientes en el frente en el trabajo de la iglesia.
Número 5 es el último, es el incentivo, la recompensa. La vemos en 1 de Pedro 5:4. Pedro les dice a los pastores a quienes se dirige que si son fieles en una cosa, enseñar la palabra, si se mantienen en la palabra, sin importar si es popular o no, si se adhieren a ella, entonces un día el Señor les dará la corona de gloria. Muy bien, entonces estas instrucciones son muy importantes, necesitamos llevarlas a cabo y sobre todo aquí hace énfasis a pastores y maestros. Si tú eres maestro, si tú estás enseñando, pues no olvidemos centrarnos en esto que Pablo nos menciona y seguirlo para poder ayudar, ser claros, llevar la palabra a otros en verdad, en justicia, en amor. Y pues aquí en esta parte tenemos una gran comisión, ir a hablar, a predicar la palabra, no solo a los que la buscan, sino a los que no la buscan, a los que están decepcionados, están desilusionados. Como guerreros cristianos necesitamos ir, tomar nuestras armas e ir, tomar la palabra de verdad, la Biblia, tomar la oración, orar por todas esas personas que necesitan conocer de nuestro Señor Jesucristo y tener su salvación. Bueno, pues es todo de mi parte el día de hoy. Vamos a continuar el siguiente programa con este libro, El Guerrero Cristiano. Muy interesante. Si tú quieres obtener material, me puedes contactar al siguiente número de teléfono, al 449-290-4106. 449-290-4106. De preferencia, mándame mensajito de WhatsApp para poder saber cuál es el motivo de tu mensajito, de tu contacto, y entonces yo preparar tu material para que tú puedas tenerlo también en tus manos y poder leerlo nuevamente, subrayar, escribir, encontrar los versículos que aquí mencionan, leerlos a profundidad y entonces seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo. Escucha este programa, la repetición, el lunes a las 9 de la mañana o también en mi canal de YouTube lo puedes encontrar en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Ahí estarán este y otros programas que he grabado de aquí de Radio Verdad y entonces puedes escucharlos, compartirlos y será un gusto tenerte de nuevo escuchando aquí en Radio Verdad 99.5 FM, tu programa Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Dios te bendiga. Nos estamos escuchando el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta pronto. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo.
Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,